Creo, mis amados, que cada ocasión que Dios me brinda la oportunidad de compartir la palabra del Señor, lo hacemos con mucho compromiso y responsabilidad. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes el tema, ¿sí? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Y quisiera invitarles al Evangelio de Juan, el capítulo 15, del verso 1 al 10. Evangelio de Juan, el capítulo 15, del verso 1 al 10. Y dice el texto bíblico así: tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué yo he resaltado algunas palabras del texto bíblico en colores diferentes? Cuando vamos a la Biblia, hay un elemento fundamental que necesitamos tomar en cuenta. Cuando una palabra se repite en pocos textos bíblicos, varias ocasiones, es como que el Señor Jesús quiere enfatizar, remachar algunos principios. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, permanecer. La otra palabra es fruto, la otra palabra es obediencia. Entonces, en ese contexto quisiera leer el texto bíblico y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará con las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y que lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me parece una enseñanza tan hermosa, y esta enseñanza
el Señor Jesús la plantea y les enseña a sus discípulos la misma noche que Él caminaba al huerto de Getsemaní, cuando empezaba la pasión. En su camino, cuando iba con sus discípulos, tal vez, miró allí un árbol de uvas o un viñedo más que un árbol. ¿Y por qué el Señor Jesús, cuando mira las uvas, este viñedo, toma esta magnífica o este momento tan oportuno para hablar de la relación de Jesús con los suyos? Y yo quisiera de este texto bíblico rescatar 3 principios. El primero, Jesús, el jardinero divino de nuestras vidas. Mire, la vid es una de las plantas que más cuidado necesita. Hay árboles que crecen rectos y fuertes por sí mismos, pero si el viñedo no es cuidado, cae al piso, se arrastra y pierde el fruto por muchas razones. La mala hierba, el riesgo de ser pisado, las plagas. Miren, en esta figura el Señor Jesús refleja la importancia y delicadeza que debemos tener para cuidar de mi vida cristiana, de mi relación con el Señor. ¿Habrá algo más delicado? ¿Habrá algo que necesitamos tomar tanto en cuenta como mi vida cristiana? Si un creyente descuida su vida espiritual, no podrá dar ni mantener mucho fruto. Pero el Señor Jesús sabe que en muchas ocasiones somos débiles, vulnerables. En última instancia somos de barro. Por eso Él toma nuestras vidas, las cuida, las apoya y no permite que caigamos al suelo. Nos ayuda a no tropezar. Mientras yo preparaba la enseñanza decía, Señor, ¿en cuántas ocasiones me has ayudado a no tropezar? ¿En cuántas ocasiones le he dicho, Señor, no permitas que caiga en la tentación? Y así el Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros. Pero el texto bíblico también dice que el labrador, el jardinero divino que es Cristo, nos limpia o limpia nuestra vida. Solo ustedes y el Señor sabe qué cosas tenemos que quitar de nuestra vida. Solo usted y el Señor sabe qué cosas estorban en mi relación con el Señor. Y en ocasiones esa limpieza, esa poda que tiene que hacer el jardinero divino es doloroso, es incómodo, es molesto. Yo no dudo que en muchas ocasiones la palabra del Señor trae paz a mi vida. Pero no sé si a usted le pasa. En algunos momentos la palabra del Señor me quita la paz. Es como como dice la palabra, esa espada de doble filo que llega, penetra hasta lo profundo del corazón. La Biblia dice que el Señor nos limpia por su palabra. La palabra del Señor nos limpia, nos prepara. La palabra del Señor nos ayuda a seguir adelante. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Mis queridos hermanos, necesitamos ir a la palabra del Señor. Necesitamos ir a leer, a obedecer, a practicar la palabra del Señor. El primer principio es que el jardinero divino nos ayuda, nos apoya, nos limpia y poda todo aquello que no aporta a mi relación con Él, pero también a la relación con mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Pero el segundo principio que el Señor plantea es llamados a permanecer en Jesucristo. Mire, la palabra permanecer va tomada de la palabra o va tomada de la mano de la palabra éxito. Permanecer y éxito podríamos decir que es un sinónimo, porque el éxito en la vida está íntimamente relacionada con la palabra permanecer. Cuando ustedes y yo leemos la vida de los grandes líderes que han influenciado nuestra sociedad, encontramos que hay una palabra que es un denominador común en la vida de estas personas, y es permanecer. Contrario a esto, la falta de permanecer nos impide cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Y en la vida cristiana, ninguna cosa es tan importante como permanecer en el Señor. El libro de Santiago en el capítulo 1 dice: el hombre de doble ánimo generalmente no termina lo que inicia. El hombre de doble ánimo generalmente no termina lo que inicia. ¿Qué le parece a usted, a mí, que un buen propósito para este nuevo año es terminar lo que hemos iniciado y no dejar las cosas a medias? Le invito a pensar por un momento qué cosas se quedaron a medias en el año anterior, que necesitamos permanecer, que necesitamos terminar. A mí me inquieta cuando alguien inicia mucho y termina poco. A mí me inquieta cuando alguien inicia mucho y termina poco. Tal vez al inicio del año hemos propuesto hacer ejercicio, zapato nuevo, calentador nuevo, camiseta nueva, y nos dura 1 o 2 semanas. La importancia de permanecer y no dejar a medias las cosas. Pero el texto bíblico también dice que nosotros somos las ramas. En nuestro medio diríamos, somos esas patitas que estamos unidas a Jesucristo, que es la vid verdadera. Me parece tan hermoso saber que Jesús no solo dice que es la vid, sino que es la vid verdadera. Y cuando yo decido unirme a Jesús, que es la vid verdadera, eso me permite crecer y llevar fruto. En el texto bíblico, yo quisiera pedir que por favor volvamos a poner el texto bíblico de Juan. Yo le invito a que usted se fije allí. La palabra permanecer, permanezcan, se repite en 10 ocasiones. Está allí en amarillo. Es así como en ocasiones yo estudio un texto bíblico con colores. Y es como que el Señor Jesús nos dice: ustedes necesitan permanecer. Mis amados, no faltarán
situaciones, comentarios, que traten de separarnos, de cortar esa relación viva que tenemos con el Señor Jesús. Jesús dice, permanezcan. En la vida pastoral, a veces me he topado con personas que han dicho, mire, yo hace algunos años atrás estaba en la fe. Yo hace algún tiempo atrás ya no sigo mi fe. Y yo le invito en el amor del Señor que este año o este momento a través de esta palabra el Señor le dice, vuelve a mí y permanece. Porque si tú no estás conectado a la fuente que es Jesús, que es la fuente de savia divina, el corazón se seca, el corazón se va poniendo vacío. No olviden, mis amados, separados de Él, nada podemos hacer. Tal vez nos esforzamos mucho y alcanzamos poco. Tal vez tratamos de hacer aquí y luchamos aquí y allá. Pero tengo la certeza que cuando estamos unidos al Señor, vamos a llevar mucho fruto. Pero también hay otra pregunta. ¿Cómo permanezco unido? ¿Sabe? Allá hay otra palabra que es obediencia. En el verso 10, en 2 ocasiones se repite la palabra obediencia. Y no olviden ustedes lo que frecuentemente hemos planteado. En la obediencia hay bendición. Y en ocasiones obedecer al Señor no es fácil. Si para el Señor Jesús no fue fácil, para mí tampoco lo es en ocasiones. Estoy recordando el momento cuando Jesús llega al huerto de Getsemaní y se desarrolla esa lucha espiritual, esa lucha de voluntades. Y Jesús lo dice claramente, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Eso es demasiado para mí, Señor. Jesús angustiado, preocupado, dice que vivía una carga de angustia tan grande que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Pero al final el maestro dice que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Mis queridos hermanos, si Jesús tuvo su Getsemaní, ustedes y yo también lo vamos a tener. Ese momento donde yo digo, Señor, lo que me estás pidiendo es demasiado para mí. No quiero hacerlo. Me cuesta hacerlo. Tal vez nos dice perdona. Tal vez nos dice ama. Tal vez nos dice restaura una relación que se ha quebrantado. Mis amados, en la obediencia hay bendición. Pero mire, en ese texto bíblico también está resaltado la palabra fruto, frutos. Y se repite en varias ocasiones. Como que otro principio que el Señor quiere resaltar es la importancia de llevar frutos. Porque sabe, una vida cristiana sin frutos no es el anhelo del Señor. El Señor quiere que usted y yo llevemos fruto. Tal vez podamos decir, Señor, ya te conozco, yo sé tu palabra, qué bonita la alabanza, la adoración, la enseñanza, pero ¿qué más hay luego de esto? Permítame tomar un poquito de agua.
¿Qué más hay luego de esto? Mire, ningún labrador, ningún jardinero cuida una viña en vano. Todos estamos esperando el fruto. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces hemos sembrado una plantita en la casa o en un macetero, algo hemos sembrado. Y todos los días uno pasa viendo a ver si ya está el fruto. Y cuando no ve el fruto dice, ¿qué pasó? ¿Qué me faltó? Pero cuando ve el fruto hay una alegría. Dice, estás tomándote la limonada de los limones de la casa. Este es el ají del ají de la casa. Es como que nos llena de orgullo el fruto que hemos logrado. Y si nos llena de orgullo a nosotros, ¿cuánto le llenará de orgullo al Señor que ustedes y yo demos fruto? La palabra fruto en este pasaje se repite 6 veces. Eso nos indica que es otro elemento importante en la enseñanza de Jesús. Pero alguien dirá, ¿es tan importante los frutos? Es tan importante que el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Sabe qué son los frutos? Los frutos son nuestros actos, nuestra forma de vida, lo que digo, lo que hago o lo que dejo de hacer. Los frutos son el testimonio de la vida cristiana. Mis queridos hermanos, ¿qué fruto estamos dando? ¿Un fruto que trae alegría? ¿Un fruto que trae dolor? ¿Un fruto que trae resentimiento a los demás? ¿O un fruto agradable que nutre mi vida y nutre la vida de los demás? Por sus frutos los conocerán. Recuerda esa frase que decíamos, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Queridos padres, en la relación con nuestros hijos, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Queridos hermanos, en la relación con nuestra familia, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. El Señor quiere que ustedes y yo llevemos fruto y que le digamos, Señor, dame la fortaleza, dame la sabiduría para llevar fruto. No olviden entonces, ¿podríamos poner los 3 principios, por favor? Hemos hablado de que Jesús es el jardinero divino. También hemos dicho que somos llamados a permanecer en el Señor. Ahora que hemos abrazado la fe, no volvamos atrás. No pongamos la mirada en el arado y volvamos atrás. Eso no agrada al Señor. Y la importancia de llevar frutos. Cuando preparaba la enseñanza la semana anterior, hace unas 2 semanas, vino a mi mente una oración. La oración de San Francisco de Asís o de Francisco de Asís. Ustedes le ven allí a Francisco de Asís con un pajarito, porque él proclamaba que todos somos iguales delante del Señor y que todos merecemos respeto, justicia, amor. Pero cuando pienso en los frutos
Creo que esta oración he orado varias veces en esta semana. Y dice así: Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Maestro, ayúdame que yo no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Qué oración de Francisco de Asís. Qué oración. Yo les invito, mis amados, que donde nosotros vayamos, llevemos estos frutos. Tal vez estamos buscando que nos comprendan, que nos entiendan, que nos apoyen. Sí, en ocasiones así es, pero también hemos sido llamados a ayudar, apoyar, comprender, dejar de lado el egoísmo para pensar en los demás. Quisiera volver a leer esta oración para terminar. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Maestro, ayúdame que yo no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Por sus frutos los conocerán. Les invito a ponernos de pies, por favor.